Apreciado hermano y amigo, en esta oportunidad quiero compartirte un mensaje que he titulado Jesucristo, amo de los espíritus malignos. Jesucristo, amo de los espíritus malignos. Y está basado en un pasaje que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, versículos 23 a 28. Marcos 1, 23 a 28. El escritor del libro, ya lo sabes, es Marcos, llamado también o conocido también como Juan Marcos. La fecha de escritura de este evangelio es 57 al 63 después de Cristo. Como punto de referencia importante, recuerda, en el año 64, julio del 64, Nerón incendia Roma. ¿Y por qué lo menciono? ¿Y por qué es bueno que cuando estudiamos la Biblia recordemos esa fecha? Porque es bajo ese ambiente que se escribe este evangelio. Entonces, mantenga eso en mente. El resumen de todo el libro entonces es este: Jesucristo es el poderoso obrero que vino no para ser ministrado, sino para ministrar. Ahora, hablando del capítulo 1, el contenido del capítulo 1 es este, o cuáles son los temas que se tratan en ese capítulo. En primer lugar, el ministerio de Juan el Bautista. Luego, el bautismo y tentación de Jesucristo, su primer ministerio en Galilea, demonios expulsados, enfermos sanados, lepra sanada. Esos son los temas que se abordan en este capítulo. Los personajes del mismo son Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, Juan el Bautista, Satanás, Simón, Santiago, hombre endemoniado, suegra de Simón y un leproso. El resumen de todo el capítulo, si me permites, es este: la deidad de Jesucristo es plenamente confirmada por el sello del Padre desde el cielo, cuando Jesucristo está siendo bautizado. Su victoria sobre Satanás, su autoridad para llamar a las personas y su poder sobre los espíritus malignos y todo tipo de enfermedades. Los datos sobresalientes de todo este capítulo los tomamos del versículo 35, donde dice esto: aún en toda su deidad, Jesucristo dependió de Dios Padre en la oración. Su vida de oración es la evidencia de su perfecta comunión con el Padre antes de venir al mundo. El hecho de que Jesucristo nunca le pidiera a nadie que orara por él es una prueba más de su deidad. Él fue y es superior a toda intercesión humana. Entonces, amado hermano, el título de nuevo de este mensaje: Jesucristo, amo de los espíritus malignos. Y ahora sí, si tienes tu Biblia, la puedes abrir, o si no, aquí te leo este pasaje, versículo 23 a 28, capítulo 1, Nueva Versión Internacional, dice así: entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesucristo fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesucristo de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesucristo. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Nuestro pasaje revela que Jesucristo viene con la autoridad de Dios para desmantelar la tiranía de Satanás. Él, Jesucristo, enfrenta a los demonios con destrucción y al judaísmo con una nueva enseñanza. Ellos están admirados. En consecuencia, tanto los demonios como las autoridades religiosas se ven amenazadas por Jesucristo. El relato describe el
arrebato de un hombre con un espíritu inmundo que interrumpe la enseñanza de Jesucristo. El demonio que controlaba a este hombre sabía quién era Jesucristo, el versículo 34, y ve a Jesucristo como una amenaza y habla este demonio. Notamos aquí que estos espíritus malignos tienen la capacidad de reconocer la deidad de Jesucristo. Entonces, en el relato uno podría pensar que Jesucristo estaría agradecido por la publicidad que le está haciendo este mal espíritu o este espíritu maligno. Sin embargo, Jesucristo jamás va a aceptar la publicidad de un espíritu maligno. Por lo tanto, los demonios lo conocen como el victorioso Hijo de Dios, no como el que va o debe sufrir y morir. En consecuencia, Jesucristo le ordena su silencio a los demonios. Sin embargo, como lo leemos en este pasaje, rara vez los demonios se van en silencio o se marchan en silencio. En este caso, este demonio sale con un grito, un alarido de muerte que describe el mismo tipo de gemido que emitió Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz de Calvario, capítulo 15, versículo 37 de Marcos. Muchos entonces, en tiempos modernos, no se sienten cómodos con la idea de demonios. Aunque, si lo has notado, hay personas que todavía usan este tipo de preguntas cuando alguien está actuando de manera rara en las relaciones. A veces decimos esto: ¿qué se te ha metido? ¿O qué pasa contigo? ¿Qué estamos insinuando? Que la persona no está actuando normalmente. Y aunque no reconocemos que es un demonio el que está poseyendo a esa persona, sí conocemos que hay algo que no está bien dentro de ella. Si Marcos nos dijera, por ejemplo, que el hombre de la sinagoga sufría el síndrome de Tourette, alguna psicosis, o si tuviera una mala reacción a las drogas, no nos haría reflexionar, porque estas expresiones son parte de nuestra cosmovisión. Por otro lado, en el lado opuesto encontramos a las personas que señalan todo lo que no comprenden como demoníaco. Y el punto importante es esto, que ambos puntos de vista trivializan el problema de un mal que libra un combate mortal contra Dios. Para comprender los contextos, primero hay que reconocer esto, que Marcos no está dando un diagnóstico médico cuando identifica a una persona endemoniada o poseída por un mal espíritu. De hecho, en Marcos capítulo 1, versículo 32, Marcos hace una distinción entre los enfermos y los que tienen demonios. Marcos nunca dice que aquellos que son afectados con demonios sean sanados, más bien los demonios salen de ellos. Espíritu inmundo, entonces, es una expresión favorita de Marcos. Entonces, en esta oportunidad, quiero que meditemos, quiero compartirte 4 puntos. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es esta: ¿qué ha sido de los demonios? Henrykus Berkhof escribió un libro titulado Cristo, el significado de la historia. Y ahí, según Henrykus Berkhof, él escribe que la razón por la que aparentemente no vemos muchos endemoniados en nuestra época es porque en todos aquellos lugares a donde se ha introducido el Evangelio de Jesucristo, los malos espíritus, los demonios, son alejados. Escuchaste bien, y me encanta la opinión de Berkhof, porque Berkhof dice entonces que si en un pueblo no conocen a Jesucristo, va a haber más actividad demoníaca. Si llega el Evangelio de Jesucristo, los demonios salen corriendo. Y eso lo podemos ver aún en nuestros países. En nuestros países, en las montañas, en los lugares más apartados donde no ha llegado el Evangelio, hay más actividad demoníaca. Algo más, Richard Gallagher es un psiquiatra acreditado y profesor de psiquiatría en psiquiatría clínica en la Universidad Médica de Nueva York. Gallagher
está trabajando en un libro sobre posesión demoníaca en los Estados Unidos. Él comparte un artículo que aquí en los Estados Unidos, porque aquí es donde estoy residiendo en este momento, hay 50 exorcistas profesionales que reciben, algunos de ellos, hasta 20 consultas semanales respecto a posesiones demoníacas. Ahora, pregunta, ¿importa realmente si una persona que va a hacer el mal o que está haciendo el mal es impulsada por un espíritu maligno que lo posee o por simplemente una disposición que le permite el control? ¿Hay alguna diferencia? Es decir, si una persona anda haciendo el mal ahí en la calle, debemos investigar si es el demonio o si tiene un demonio que lo está controlando o es simplemente una disposición mala que lo está poseyendo. Y de eso quiero compartirte en esta oportunidad, en esta ocasión. Hoy en día, aunque los demonios no están tan activos como en los viejos tiempos, sí hay algunos espíritus malignos comunes en nuestra época. Quiero hablarte de 4 de ellos. En primer lugar, el espíritu maligno de la ansiedad. El espíritu maligno de la ansiedad. ¿Escuchaste bien? Porque este espíritu maligno de la ansiedad es casi universal y es a la vez prohibido o condenado por el Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos es casi universal? Hay millones de personas que en este instante están sufriendo de ansiedad. Y luego decimos que Jesucristo condena la ansiedad. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo fuimos diseñados. Me has escuchado decir esto en otros mensajes y me vas a escuchar repetirlo en otros mensajes. Que el ser humano no está diseñado para vivir con o en ansiedad. El espíritu humano no está diseñado para vivir así. Dios nos dio emociones que cuando están perfectamente balanceadas, somos personas felices. Las personas felices que Él diseñó que fuésemos. A menos que haya una enfermedad que pueda ser diagnosticada por un médico, tenemos que lidiar con la ansiedad desde el punto de vista espiritual. ¿Qué dice que Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34? Jesucristo está hablando del estar ansioso por el día de mañana. Y Jesucristo dice esto, estoy resumiendo el pasaje. Por eso les digo, dice Jesucristo, no se preocupen por su vida. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Jesucristo sabe muy bien que nuestro tiempo aquí en la tierra ha sido determinado por Dios, que no podemos agregarle un día más a nuestra existencia. Y debido a eso, debido a nuestras limitaciones respecto al futuro, entonces debemos de pensar en el día de hoy y no preocuparnos ansiosamente por el día de mañana. Proverbios capítulo 12, versículo 25, en la primera parte, nos recuerda también el mismo mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el escritor, el proverbista, dice esto: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. ¡Qué gran verdad! Una persona que vive en o con ansiedad es una persona deprimida. Es una persona deprimida. Y eso no es lo que Dios desea para ti o para mí. Él desea que seamos felices, completamente gozosos de estar en esta tierra, siendo utilizados por Él para salvar este mundo. De eso se trata nuestra vida. Entonces, el remedio que nos da nuestro Señor Jesucristo es conocido. Mateo 6:33 dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y tú sabes lo demás, y todas las demás cosas serán añadidas. Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia.
¿Cómo aplicamos esto a la ansiedad? Bueno, nota esto. Yo no me voy a preocupar por el día de mañana, es decir, no voy a estar ansioso por el día de mañana. Más bien voy a ver este día como una oportunidad para compartir con otras personas las buenas nuevas del Evangelio. Modelarle a otras personas, a mi familia, lo que significa ser transformado por Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, el resumen de este primer punto, familiarízate con Dios y cómo es que Él se preocupa por su creación. Tú y yo, si has aceptado a Jesucristo, somos sus hijos, pero tienes que haber aceptado a Jesucristo. Entonces recuerda que Jesucristo no desea que seas controlado por el espíritu maligno de la ansiedad. Hay un segundo espíritu maligno del cual quiero compartirte enseguida. Y es de este espíritu maligno de la actualidad, el espíritu maligno de la murmuración. El espíritu maligno de la murmuración. Este espíritu a menudo es inconsciente y muchas veces es habitual. Muchas veces sin darnos cuenta, hasta en un ambiente de bendición, hasta un ambiente bueno, propicio, se puede convertir en un mal ambiente, un ambiente de murmuración. Recuerda eso. Los judíos murmuraron contra Jesucristo cuando Él estaba en su ministerio aquí en la tierra. En Juan capítulo 6, versículos 41 a 43, leemos esto. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él. Y el escritor nos da los detalles de esa murmuración. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Dejen de murmurar. Dejen de murmurar, replicó Jesús. Y en Números, en el Antiguo Testamento, encontramos que la nación de Israel murmuraba o murmuró en contra de sus líderes Moisés y Aarón. Números 14, 2. En el Nuevo Testamento, Pablo le recomienda a los filipenses y también a nosotros que tengamos la actitud correcta en el cuerpo de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe esto, de nuevo Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice esto: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Filipenses 2:14. La murmuración siempre es desconsiderada e irrazonable. Recuerda esto, son consejos prácticos respecto a este dañino espíritu maligno de la murmuración. ¿Cuál es la cura? Bueno, la cura es familiarizarte con tus semejantes, familiarizarte con ellos, porque a veces murmuramos de otras personas sin conocerlas realmente. Murmuramos sin conocer a las personas. Debemos familiarizarnos con nuestro semejante. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, encontramos el mandamiento de Jesucristo. ¿Cuál es la cura? Bueno, dice nuestro Señor Jesucristo, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, muy importante, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Hay un condicional aquí, ¿no? Que la gente va a saber que somos discípulos de Jesucristo por la forma en que nos amamos. Déjame decirte una cosa. Cuando conoces a alguien bien, cuando te tomas el tiempo para conocer a alguien bien, diríamos nosotros profundamente, entonces no murmuras contra esa persona. No murmuras contra ella, porque la conoces bien. Entonces,
aprende de las dificultades que ella o él pueda estar atravesando, enfrentando. Invierte tu tiempo en conocer mejor a las demás personas y así, de esa manera, evitarás pensar o murmurar contra ellas. Cultiva entonces el bello arte del aprecio. Aprecia a las personas, ámalas con el amor de Jesucristo. Así que debes estar consciente entonces del espíritu maligno de la ansiedad y el espíritu maligno de la murmuración. Hay un tercer espíritu maligno y este espíritu maligno es el espíritu maligno de la envidia y el egoísmo. El espíritu maligno de la envidia y el egoísmo. Ahora, este es un impulso netamente humano. Es un impulso totalmente humano y es un impulso egoísta. La palabra de Dios tiene mucho que decir respecto a este espíritu maligno. Mira, por ejemplo, lo que escribe Santiago. En Santiago capítulo 3, versículo 16, él nos da un ejemplo vívido de esto. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malas. Qué interesante, que desde el punto de vista de Santiago, el medio hermano de Jesucristo, donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Recuerda eso. Este espíritu maligno de la envidia y el egoísmo es la sede de casi toda nuestra miseria y malestar social. ¿Sabías eso? Es la sede de casi toda nuestra miseria y malestar social. Observa lo que sucede a tu alrededor y te darás cuenta entonces de esta gran verdad. Este espíritu maligno debe ser frenado por el control del amor de Dios, el amor de Jesucristo, y sanado entonces por la alegría del trabajo, de la buena obra. 1 Corintios capítulo 13 es el pasaje, el capítulo del amor, y allí aprendemos cómo debemos de amar como cristianos. Otra cosa más, familiarízate con la obra. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice esto. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice el apóstol. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, amado hermano y amiga y amigo, ayuda a Dios a dirigir su mundo y aprende lo pequeño que somos tú y yo. Aprende lo pequeño que somos. Así que ahora, entonces, ya que hemos visto tres espíritus malignos comunes en la actualidad, el espíritu maligno de la ansiedad, el espíritu de la murmuración y el de la envidia y el egoísmo, ahora veamos el cuarto y último de ellos. Este es el espíritu maligno de la parcialidad. El espíritu maligno de la parcialidad. Los otros malos espíritus son individuales, pero este es colectivo. Santiago, de nuevo, aborda este mal espíritu, este espíritu maligno, escribiendo algo al respecto, algo que nos ayuda a captar la esencia de este espíritu maligno. Dice él en su capítulo 2, versículos 2 al 4, palabras de Santiago. Por ejemplo, dice él, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. Y luego Santiago hace esta pregunta, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones?
¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Entonces, este espíritu maligno toma posesión de grupos y por lo tanto, se fortalece en el individuo. Recuerda esto, cuando se plantee un problema pequeño en tu grupo, en tu congregación, en tu familia, cuando se plantee un problema pequeño, observa todo lo que está involucrado en él, no solo en una pequeña parte. En lugar de tomar partido, concuerda con todos. Y si no puedes concordar con todos, estás de acuerdo con todos, entonces húyele a esa situación. Quiero concluir con esto, amado hermano y amigo. Solo Jesucristo puede expulsar estos malos espíritus, estos espíritus malignos de tu vida y de mi vida, o de la vida de alguna persona que por primera vez estaba escuchando de Dios. Jesucristo es el amo de los espíritus malignos. Ellos salen huyendo cuando Jesucristo llega. Abre la puerta de tu corazón a Jesucristo. Déjale entrar, porque si Él entra y reina completamente en tu corazón, entonces el espíritu de la ansiedad, el espíritu del egoísmo y la envidia, el espíritu de las murmuraciones, etcétera, etcétera, van a desaparecer el control que tienen sobre ti y sobre tu vida. Recuerda, Dios quiere que seas completamente feliz. Si ya te has entregado a Jesucristo, debes de ser la persona más feliz, siempre contenta, siempre entusiasmada, porque tienes el Espíritu de Dios en ti, que es un espíritu de gozo. Si no está sucediendo eso en tu vida, hay algo que necesita ser abordado con urgencia para ser sanado, para ser sanada. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre bendito por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de aprender de ella. Te pido que bendigas ricamente a mis hermanos que están viendo esta transmisión. Gracias por sus vidas, protégeles y guárdales, Señor. Te pido especialmente por la persona que pueda estar viendo esta transmisión, escuchando este mensaje y que no te conoce a ti como su Salvador personal. Te pido, Señor, que le hables en lo profundo de su corazón, que quebrante su espíritu y que esta persona pueda buscar una iglesia donde pueda entregarse totalmente a Jesucristo. Te lo pido todo con acción de gracias en el poderoso nombre de aquel que es amo de todo y de todos, nuestro gran Señor Jesucristo. Amén. Amado hermano, gracias por sintonizar. Te envío un saludo a la distancia. Te amo en el Señor. Nos vemos pronto.